Muy bien. Dios es bueno todo el tiempo. Me gozo por lo que está haciendo el Señor con la vida de todos nosotros. A veces pasan situaciones adversas, pasan situaciones difíciles, pero recuerda que el Señor siempre prueba nuestros corazones. Nosotros, como hijos de Dios, ya no le llamamos problemas a todas las situaciones adversas, sino le llamamos pruebas. Cada situación adversa a nuestras vidas son solamente pruebas. Y cuando pasamos esas pruebas con éxito, el Señor se agrada. Salimos victoriosos. Y después de esa prueba, ¿qué viene? No, la bendición. Viene la bendición. Después de una tormenta fuerte, ¿qué viene? El fruto. A muchos no les agradan las tormentas. Quizás a los pajaritos no les agrada una gran tormenta. Pero saben que terminando la tormenta van a poder comer, porque es cuando todos los insectos suben y es cuando comen. Así es que siempre que estemos en medio de una tormenta, debemos de estar a la expectativa de que terminando la tormenta viene la bendición. Y si después de la tormenta el Señor te manda otra, dale gloria a Dios, porque quiere algo más grande para ti, más grande para tu vida. Quiero mandar un cordial saludo a todas las personas que nos ven en las redes. Bendecimos la vida de nuestros hermanos. Vamos a estar allá en México el día 19 de febrero dando una conferencia en Mahanaim, Shekinah. Así es que los esperamos también por allá. Quiero que levante su mano derecha y haga una oración por mi vida para que hoy el Espíritu Santo me use para bendecir la suya. Abba Kadosh, Todá Rabá Adonai, por permitirme estar delante de tu presencia hoy. Toma mi mente, toma mi corazón, mi intelecto, mis emociones. Permite, Señor, que tu palabra llegue como esa semilla que no volverá vacía. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestro espíritu, para que tu palabra sea enviada como ese dabar que cree vida en el corazón de todos los que lo escuchan. A ti la gloria, la honra por siempre. Beshem Yeshua. Amén. Amén. Proverbios capítulo 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Hoy quiero hablarles y enseñarles qué dice la Escritura acerca de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Hay mucha gente que pregunta ¿por qué Dios no me responde mis oraciones? ¿Por qué Dios no me ha contestado mis oraciones? Hay mucha gente orando, pero hay mucha gente que no ve esa respuesta de Dios. En muchas ocasiones hay gente que incluso puede llegar a desanimarse, a no continuar orando, porque se siente frustrado, porque Dios no responde esa oración. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Y hay ciertas razones por las cuales no vas a encontrar la respuesta que buscas. Y una de ellas es porque cuando oramos no dejamos que Dios hable. Hace mucho tiempo, cuando yo apenas aprendía a orar, no podía estar mucho tiempo. Hay personas que les gusta mucho hablar y obviamente pueden estar gran cantidad de tiempo hablando. A otros se les hace difícil sacar tantas palabras. Y bueno, yo me ponía a orar, pero quizás duraba 5 minutos orando y yo ya quería hacer otra cosa.
Entonces yo llegaba estaba en el instituto bíblico y le pregunté a mi maestro, porque él decía que Dios habla, que puedes escucharlo audiblemente, incluso lo puedes escuchar por medio de un mensaje, por medio de una frase que te dijo alguien. Dios te habla de diferentes modos. Pero cuando él dijo que también Dios hablaba audiblemente, yo le dije, yo quiero escuchar a Dios. Y me dice, no siempre te va a hablar audiblemente, te puede poner una idea en tu mente y es Dios hablándote, te puede poner una idea en tu corazón, eso significa en tus sentimientos, porque sientes hacer algo que no es de ti y entonces es Dios a través del Espíritu Santo motivándote para hacer algo. Y yo quería tener esa experiencia, así es que yo llegué con él, le dije, es que a mí Dios nunca me ha hablado. Me preguntó cuánto tiempo oras. Le dije, bueno, ayer estuve orando 5 minutos. Y me dijo así, cuando te paraste, ya te iba a hablar. Entonces dije, bueno, quiere decir que Dios me puede hablar en 5 minutos. Voy a orar 10 esta vez. Y me fui a mi habitación y comencé a caminar, preparándome para orar. Y dije, tengo que estar 10 minutos orando, yo sé que puedo. Y empecé a orar, empecé a clamar, empecé a pedir. Y logré estar esos 5 minutos que había estado orando perfectamente bien. Cuando llegué a los 5 minutos dije, tengo que seguir aquí en tu presencia porque yo quiero escucharte, yo anhelo escucharte. Y entonces empecé a sentir la presencia de Dios porque yo estaba conmovido, clamando a Dios porque yo quería también recibir algún mensaje de su parte. Incluso le dije, no me importa si no me hablas audiblemente, por lo menos en mi mente, en mi corazón, yo quiero sentir que estás conmigo. Yo empecé a sentir escalofrío, empecé a sentir un sentimiento, empecé a llorar. Yo creo que estuve ahí los 10 minutos, pero yo no escuché la voz de Dios ni en mi mente, ni en mi corazón, ni mucho menos audiblemente. Así es que al otro día en la clase me acerqué otra vez a mi maestro y le dije a mi maestro, hice lo que usted me dijo y a los 5 minutos no me quise parar para que Dios me hablara y estuve yo creo 10 minutos ahí, pero no escuché a Dios hablarme. Y me dijo, ¿cuánto tiempo estuviste? Y le dije, alrededor de 10 minutos. Cuando te paraste, él ya te iba a hablar. Y dije, este está jugando con mis sentimientos. Entonces regresé a mi habitación esa noche y dije, Señor, no entiendo. ¿Por qué si oré 5 minutos y cuando me paré ya me ibas a hablar y oré ahora el doble? ¿Y por qué no me hablaste a los 5? ¿Qué está pasando? No estaba bien concentrado, no estaba orando bien, estaba haciendo algo mal. Y ahí comencé a hablar con Dios. No me di cuenta el tiempo que había pasado. Me imagino que fueron como 15 minutos esta vez, o 20 quizás. No me di cuenta, pero cuando vi el reloj ya habían pasado quizás 15, 20 minutos. Y como quiera no me habló ni en mi mente, ni en mi corazón, ni mucho menos audiblemente. Así es que el otro día me acerqué al maestro y le dije, maestro, esta vez estuve más tiempo. Quizás estuve 15, quizás estuve 20 o hasta más. Pero yo no escuché a Dios. ¿Cuánto tiempo estuviste? Y entonces le dije, le exageré y le dije, como 25 minutos, maestro. Me dijo, dice, antes de que te fueras a parar ya te iba a hablar. Pero te paraste. Dejaste de orar. Entonces yo quedé confundido. Esa vez nos estaba enseñando cómo orar. Y nos estaba enseñando acerca del Padre Nuestro. ¿Cuántos han leído el Padre Nuestro? Y a mí en la religión me enseñaron que el Padre Nuestro lo tenía yo que decir varias veces, tal y como está escrito: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Amén. Eso me enseñaron a mí. Pero en el capítulo 5 de Mateo dice el Señor, instruyendo acerca de la oración, que no uses vanas repeticiones. Entonces yo decía, entonces ¿qué estoy haciendo mal? Y esa vez en la clase, cuando nos estaban enseñando acerca del Padre Nuestro, el maestro nos dijo que no tenías que estarlo repitiendo tal y como estaba allí, que ese no era el mensaje que nuestro Señor nos había dado.
Más bien el mensaje que nuestro Señor nos había dado era de que tú entendieras cómo debes de orar. Y así es que dividió el Padre Nuestro en diferentes secciones. La primera es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí nos estaba enseñando que la primera cosa que tienes que hacer para orar es santificar el nombre de Dios. Y el maestro continuó enseñando y dijo que cuando tú santificas el nombre de Dios, quizás te vas a llevar 15 minutos haciéndolo. Y nos enseñó cómo el pueblo de Israel santificaba en aquellos tiempos su nombre, hablando de sus nombres por lo que él hacía, como el Shaddai, Adonai, Sidkenu, Makadesh, Roy, Nisi. Entonces, santificando su nombre y dándole gracias por cada uno de sus atributos, te llevas alrededor de 15 minutos. Y cuando dices: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ya estás santificando tu nombre. Luego venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hasta ahí es otra sección donde tienes que estar orando precisamente lo que dice ahí: que su voluntad se haga en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de los demás. Señor, que tu voluntad se haga, Padre eterno. Todo lo que yo haga, Señor, que lo haga bajo tu voluntad. Que no haga nada que no sea tu voluntad. Yo quiero caminar en tu voluntad, etcétera. Cuando tú oras de esa manera, te vas a llevar otros 15 minutos orando esa sección. Ya tienes media hora. Después vas a pedir que el pan se te dé cada día, el sustento, el alimento, la provisión. Y te vas a llevar otros 15 minutos, porque no vas a orar solo por ti, vas a orar también por tus hermanos, pidiéndole a Dios que dé el pan también a tus hermanos, a tu nación, que no falte el alimento y el sustento. Y ya tenemos 45 minutos. Y luego vas a decir: Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Y vas a estar orando por protección. Vas a estar orando: Señor, que las enfermedades que enviaste a Egipto no nos lleguen a nosotros. Padre eterno, da salud, da sanidad, protégenos, líbranos del mal. Te vas a llevar otros 15 minutos. Así es que orar el Padre Nuestro no es repetirlo, sino simplemente por orar el Padre Nuestro quizás te lleves una hora orando. Y yo lo pude entender en ese momento y dije: yo quiero hacer eso. Yo estaba emocionado, yo ya quería que llegara la noche porque quería hablar con Dios. Quería acercarme a Él. Es hermoso cuando Dios te habla. Pero es muy triste que hoy día muchos predicadores y muchas personas en todo momento dicen: Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo. ¿Han escuchado gente así? Dice la palabra de Dios: aquel que diga que yo dije y no dije, y empieza a dar un juicio tremendo para aquellos que hablan según de parte de Dios y no dijo Dios, no fue Dios. Hay un juicio muy tremendo para aquellos que se atreven a decir Dios dijo. Hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios pone un sentir en ti que no es tuyo, es mejor decir: mira, yo siento de Dios. Yo creo que Dios puso este sentir en mi corazón. Cuando Dios te habla en tu mente y te pone una idea, entonces tienes que decirlo: mira, el Señor vino a mí, puso una idea en mi mente, yo creo que Dios me habló. ¿Me explico? Tener mucho cuidado y no decir Dios me dijo. Porque donde digas Dios te dijo y no fue Él, hay un juicio tremendo. Ahora, si te habla audiblemente, como le habló a Abraham y le dijo: ve, toma una piedra y mochilas, hazte la circuncisión. ¿Cuántos harían eso? Ningún hombre levantó su mano. Pero te voy a decir algo: si Dios te habla audiblemente y te va y te dice que tomes una piedra afilada que se llama pedernal y lo hagas, lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios te habló audiblemente. No hay otra forma de que un hombre en sus 5 sentidos, ya adulto, pueda ir y tomar una piedra afilada y poner su prepucio en otra piedra y cortarlo. No hay otra, no hay nadie en el mundo que pueda hacer algo así, a menos que un Dios vivo, un Dios real, poderoso, te aparezca, te habla audiblemente y te dice: tienes que hacerlo. Una orden directa de Dios. ¿Quién no va a hacerlo? ¿Quién no va a hacerlo? Y es ahí la diferencia donde tú puedes ver de las demás naciones con Israel, con Abraham. Abraham tuvo que hacer eso, pero sabemos que Dios le habló. ¿Y por qué sabemos? Porque si no, no lo hubiese hecho. Tú sabes que no. Definitivamente no. Incluso tiene riesgo de una hemorragia.
porque hay una vena allí en el prepucio. Entonces, obviamente que solo por la voluntad de Dios se va a hacer algo tan tremendo. Y es ahí donde dices, bueno, Dios le habló. La gente que seguía a Josué le dijo, te vamos a seguir, Josué, pero con una condición. ¿Cuántos se acuerdan? Solamente si vemos que Dios está contigo como estuvo con Moshe. Si no, no te vamos a seguir. Y es ahí donde tienes que entender que cuando Dios habla es porque Dios habló, pero tienes que tener mucho cuidado cuando dices que Dios habló. Aquí no me han escuchado decir esas cosas porque yo tengo temor de decir Dios dijo. Cuando yo recibo algo del Señor, yo te lo comunico y te digo, mira, yo sentí que el Señor puso esto en mi corazón. Yo te he platicado que un día iba yo en un transporte, y esto te lo comento porque hay cosas que el Espíritu Santo te lleva a hacer que no son tuyas, y es cuando sabes que es de Él. Yo iba en un transporte, se subió una mujer muy arreglada y sentí en mi corazón darle un folleto. Entonces, este sentimiento de darle un folleto obviamente no venía de mí, porque yo como persona no le iba a dar un folleto, tal vez le daría mi tarjeta de contacto, pero no un folleto. ¿Me explicó? El folleto no venía de mi corazón, no venía de mí. El folleto venía de la idea del Espíritu Santo puesta en mí. ¿Ven la diferencia? Una persona como yo no va a tener ese sentir o esa idea de pasar un tratado, un folleto. ¿A cuántos les da vergüenza, por ejemplo, ir y hablarle a una persona del Señor? ¿A cuántos les da un poquito de trabajo, de quizás pena? Se intimida cuando va a un centro comercial y le quiere hablar a una persona del Señor o le quiere dar un folleto, le cuesta trabajo acercarse. ¿A cuántos de ustedes? ¿Sabes por qué? Porque eso no proviene de ti. Como seres humanos no lo podemos hacer, nos da trabajo, nos da vergüenza, etcétera. Hay muchas personas que lo hacen, no les cuesta nada, pero hay muchas personas que son tímidas y les cuesta mucho trabajo acercarse a un desconocido y decirle, ¿sabes qué? El Señor te ama, y pasar un tratado. Pero ese sentir que viene a tu corazón, a tu espíritu, no proviene de ti, proviene del Espíritu Santo impulsándote para que tú lo hagas. Y es ahí donde sabes que Dios te está hablando. Es ahí la diferencia. Hay situaciones difíciles que no harías si no fuera por el impulso del Espíritu de Dios. Pero una de las razones por las cuales no escuchaba yo a Dios es porque me la pasaba hablando, orando y hablando, pero no dejaba que Dios me hablara a mí. ¿Cuántos de ustedes están orando y orando y orando, pero no dejan que Dios les hable? No guardan un momento para que el Espíritu Santo ponga un sentimiento, ponga una idea o te hable incluso audiblemente y te muestre qué es lo que quiere, te muestre su voluntad. Estamos tan enfocados en lo que queremos, rogando, clamando desesperadamente, que no nos damos un momento también para escuchar a Dios. Somos personas con una educación, si te la dieron o no, pero vana. ¿Por qué? Porque no implementamos. A mí mis padres me educaron en esta área, pero no lo implementé, entonces fue en vano. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántos les ha pasado esto? A mí me pasaba. Porque si tú te molestas con alguien, vienes ya enojado, vienes eufórico y te acercas a esa persona y ya traes en tu mente todo lo que quisieras decirle. Pero no le preguntas primero, o quizás le preguntes, pero ¿qué crees? Que no le escuchas, porque ya traes todo lo que quieres decir. Y le dices, ¿por qué hiciste esto? Y la persona bien amable te va a decir, mira, lo hice. No, pero lo bombardeas. Eso es lo que me pasaba a mí. Respondía palabra antes de escuchar. No escuchas las razones de los demás, simplemente hablas. E incluso tenemos la fea costumbre
de hablar encima de las palabras de otro. Cuando hay una discusión, sobre todo, si la persona está hablando, no te importa escuchar, tú hablas encima de las palabras de esa persona. Eso no se llama comunicación, parecemos animales. Si no dice amén, diga ouch. Parecemos ahí cotorritos hablándonos y nadie escucha. ¿Sabes? Es muy difícil escuchar cuando estás enojado, pero debes de practicar escuchar aun cuando estés molesto. La otra persona va a darte muchos argumentos y tú ya quieres responder. Y hasta tratas de responder porque dices, es que si no se me olvida, pues apúntale, mijo, pero no interrumpas. Deja que la persona se desahogue y escucha. Cuando termines de escuchar es tu turno. El problema es que la otra persona también tiene el mismo problema y cuando quieres decirle, hasta le dices, oye, espérate, yo te escuché, ahora tú escúchame a mí. Es bien difícil comunicarnos entre nosotros y más aún cuando estamos molestos. Pero tenemos que aprender a escuchar. La escritura dice que al que responde palabra antes de oír, es fatuidad. Fatuo es ser ignorante. O dicho en la versión Freddy Martínez 2022, tonto. O sea, no. La escritura dice que es mejor, es más sabio estar escuchando que hablando. El necio grita. ¿Cuántos gritan aquí? El necio grita. El inteligente habla, pero el sabio escucha. Dios es sabio. Dios es sabio. Tardo para la ira, tardo para hablar, pero Él escucha. Dios siempre está dispuesto para escuchar tu oración. Si tu oración no pasa de este techo, no es culpa de Dios. Hay razones secundarias que están impidiendo que tu oración suba delante de su presencia. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versos del 41 al 45. Vemos una historia acerca de Eliyahu y Acab, donde Eliyahu había orado para que no lloviera sobre la tierra para demostrar el poder de Dios. Había sequía, había hambre, pero llegó el momento en que Dios le dijo, ahora voy a hacer llover a la tierra, ve y estate en mi presencia. ¿Por qué tenía Eliyahu que estar en la presencia del Eterno pidiéndole que pasara algo cuando Dios ya lo podía hacer? A Dios le agrada demostrarle a la humanidad la autoridad que Él te ha dado a ti como un verdadero hijo de Dios. A Él le agrada hacer eso. Porque nosotros aquí en la tierra somos un reflejo de Él, o deberíamos de serlo. Nosotros aquí en la tierra somos la extensión de su amor. Nosotros aquí en la tierra somos su voz. Él podría venir y hacer todo ese trabajo, pero nos dio la oportunidad a nosotros aquí en la tierra de ser una expansión de su amor hacia la humanidad. Entonces aquí pone a Eliyahu orar para que suceda algo que él quería que sucediera. Y dice la escritura, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Cómo se oye? No se oye nada. Había sequía, no había pasado nada. Pero Acab subió, comió y bebió. Pero todavía ni siquiera había clamado Elías para eso. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo.
y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Su criado, su sirviente, ha de haber dicho: oye, le acabas de decir a Acab que fuera a comer y a beber porque una gran lluvia se viene, ¿y por qué le mentiste? No es que le haya mentido, ese hombre estaba hablando por fe. Él estaba viendo algo sobrenatural. Él estaba viendo lo que en Hebreos 11:1 se nos explica: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él estaba viendo eso, no estaba mintiendo, él estaba seguro que iba a pasar. Entonces viene su sirviente y le dice: no hay nada. Y él volvió a decir: ¿cómo que no hay nada? Regresa 7 veces. O sea, no te quites de allí hasta que veas esa nube. A mí no me vengas a decir que no hay nada. Él estaba seguro de lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba escuchando su oración. ¿Te acuerdas de Yeshua cuando dijo: Señor, yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por esta razón? ¿Me explico? Entonces, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Aparentemente, quizás podríamos pensar que no necesitamos pedirle, que no necesitamos orar, porque Dios conoce todo lo que necesitamos. Sin embargo, a Él le agrada que tú clames. A Él le agrada que estés en su presencia, en su intimidad. A Él le agrada que tú menciones las cosas que tú necesitas para demostrarle al enemigo, para demostrarle al mundo que tú eres un siervo de Dios y que Él va a contestar esas peticiones porque estás siendo una persona obediente. El versículo 44 dice: a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube. Ahora, ¿por qué tenía que regresar 7 veces? Quizás se la pasaba todo el día y anochecía y regresaba. Dice: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Fíjate, apenas una pequeñita nube del tamaño de la palma del hombre. Dice que sube del mar. Y él dijo: ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, imagínate la fe tan tremenda de este hombre de saber que Dios realmente estaba escuchando su oración. Solo por ver una nube así de pequeñita dijo: viene la lluvia, viene la lluvia. Yo sé que viene porque el Señor me la ha prometido. Ahí está la promesa. Solamente tenemos que creerla. Versículo 45 dice que aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron. Esa pequeña nube se convirtió en una inmensidad de nubes, con cielos oscurecidos, con nubes con viento. Y hubo una una gran lluvia. Después de 3 años de no haber llovido, imagínate, viene esa tremenda lluvia fresca sobre la tierra que todos anhelaban. ¿Por qué? Por la petición de la obediencia de un siervo de Dios. Tenemos que estar muy atentos, amados, a la voz del Espíritu Santo. El problema es que no estamos acostumbrados. Yo he tenido muchas experiencias con mi esposa porque es la que más recibe esta clase de situaciones. Por ejemplo, mi esposa en todo momento, Dios está interactuando con ella y ella tuvo que aprender a saber entender la voz de Dios en su vida. Por ejemplo, ella hace poco le pasó, entró a una tienda y en el momento que entró a la tienda vino una idea en su cerebro y dijo: que me encontrara a esta persona. En otras palabras, el Espíritu Santo la estaba preparando y le dijo: te vas a encontrar a tal persona. Pero ese mensaje a veces no lo sabemos decodificar. Viene como una idea en tu cabeza y ella entrando dijo que me encontrara a una persona. En primer lugar, no estaba pensando en esa persona. Solo entró a la tienda y recibió esa idea. Entonces ella tuvo que aprender a decodificar esos mensajes que Dios a través de su Espíritu Santo le estaba enviando para decir: oh, me voy a encontrar a esa persona. No es que me encontrara a esa persona, me la voy a encontrar. Y empezó ella a hacer sus compras y
en esos momentos empezó a caminar el pasillo, levanta la cara y ¿quién crees que venía ahí? La persona con la cual ella pensó cuando entró a la tienda. ¿Le ha pasado eso numerosas ocasiones? Antes ella todavía no entendía, no sabía cómo decodificar esos mensajes y solo lo decía de esta manera. Incluso me lo comentaba a mí. Y por ejemplo, un día me dice, ¿cómo tengo ganas de comer fresas con cremas? ¿Te imaginas que alguien nos regalara fresas con cremas? Pero como yo ya había aprendido cómo le hablaba Dios a mi esposa, le dije, lo que está pasando es que el Espíritu Santo te está diciendo que alguien te va a regalar fresas con cremas. Ay, ¿cómo crees? Me dice. Le dije, no, es que tienes que aprender a conocer cómo te está hablando el Señor. Tú a veces piensas que es una idea y te da temor decir. Y qué bueno que te dé temor decir, Dios me dijo que me va a regalar fresas con cremas y luego no pasa. ¿Sí me explicó? Qué bueno, le dije, que tienes ese temor, pero debes de decir, mira, yo sé que el Espíritu Santo me está hablando, me está diciendo que alguien me va a regalar fresas con cremas. Nosotros íbamos hacia las montañas esa vez y bueno, estuvimos felices, contentos allí, disfrutando ese tiempo en familia y regresamos. Vamos llegando a la casa y alguien nos estaba esperando ya en la casa con un pequeño regalito. ¿Qué crees que eran? Me ha pasado, amado hermano, no una vez, sino incontables veces como Dios le ha hablado a mi esposa y le revela qué es lo que está pasando, qué va a pasar. ¿Me explico? Entonces, ahí es Dios hablando a la gente, pero la gente a veces no lo puede entender. ¿Cuántas veces has sentido hacer algo y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has tenido una idea que a lo mejor ni siquiera la compartiste y después pasa y dices, mira, lo hubiera hecho porque era de Dios? En muchas ocasiones Dios te va a poner ideas. Mira esta historia. Hubo un joven que estaba en un estudio bíblico y el maestro enseñaba que Dios sí nos habla en estos tiempos. Al salir el joven de allí, iba manejando hacia su casa, diciéndole a Dios que él quería que le hablara. De repente vino un pensamiento a su mente y ese pensamiento fue, compra leche. Tenía la idea de comprar leche. El joven fue obediente, se detuvo y preguntó a sí mismo, ¿por qué estoy pensando en comprar leche si no necesito? ¿Cuánto les ha pasado algo así? Dice, él oyó esa voz muy dentro de sí, pero no entendía que era Dios pidiéndoselo. Así que siguió manejando y vino otra vez esa idea en su mente diciendo, compra leche. El joven dijo, ¿eres tú Dios? ¿Por qué de comprar leche? Ya es muy tarde y no necesito leche. Un poco después pensó, ¿y si es Dios quien me ha estado diciendo que compre leche? Bueno, dijo, la compraré. De todas maneras la puedo usar. Así que el joven se detuvo a comprar leche, subió a su auto y se dirigió a su casa. Cuando una vez más en su mente vino la idea de dar vuelta en la siguiente esquina y vacilando dijo, ¿eres tú Dios? ¿A cuántos les ha pasado algo similar? ¿A cuántos les ha venido una idea como decir, toca en esa casa y darles un folleto? Pero si voy para allá, ¿por qué tengo que ir para acá? Y tal vez no entiendas por qué tuviste esa idea y tal vez ni siquiera le hagas caso y digas, son ideas mías. ¿A cuándo les ha pasado? Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas tienes que atenderlas porque quizás sea el Espíritu Santo hablándote, mostrándote algo. Y a veces no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Eres tú Dios? De esa forma se pasó la esquina, pero después se regresó diciendo, ¿y qué tal si es Dios quien me está diciendo que de vuelta en la esquina? Siempre, amado hermano, hazte esa pregunta. ¿Será Dios quien me está hablando? ¿O por qué siento en mi corazón hacer esto que no es normal? Siempre tenemos que correr el riesgo. Es mejor correr el riesgo, si quieres verlo de esta manera, de hacer lo que está poniendo tu corazón a hacer, porque puede ser el Señor, pero si lo dejas de hacer, te vas a
perder la oportunidad de obedecer a Dios. Así que dio la vuelta y después de unos minutos le dijo: detente. Se detuvo enfrente de una casa en la cual le dijo Dios: ve y dales esa leche. El joven dijo: pero Dios, ¿cómo voy a ir a tocar a esa casa y darles esta leche? ¿Quieres que haga ese ridículo? Ayer estábamos en el parque cuando vimos a una niña queriendo dar un sándwich a las personas. Lo llevaba en una bolsa y se acercaba a las personas diciendo: ¿quieres este sándwich? Y las personas rechazaban, ¿verdad? Comer ese sándwich. No lo querían aceptar. Y obviamente, si no estuviéramos en pandemia, quizás hubieran aceptado ese sándwich de esa pequeñita. Pero con esta situación de la pandemia, la gente se previene y rechazaba terminantemente ese sándwich. Pero yo me quedé pensando: ¿por qué esta niña quiere dar un sándwich a la gente? Su madre estaba preparando sándwiches ahí en una mesa, dándoselos a sus hijas. Pero esta niña se paró y llevaba ese sándwich para alguien más. ¿Qué está pasando ahí? ¿Será que Dios, a través de su Espíritu Santo, puso en el corazón de esta pequeñita poder dar ese sándwich a alguien que realmente tenía hambre y lo necesitara? ¿O sería simplemente una locura de una niña? ¿Tú qué piensas? Yo me quedé observando detenidamente qué es lo que estaba pasando. Cuando esa niña ve a alguien acostado en el pasto y decide muy calladamente llegar hasta donde estaba esa persona, y la hermanita la vio y se asustó porque iba muy, muy despacito, y la hermanita corrió hacia ella, ¿verdad? Diciendo: no vayas hacia esa persona. Pero llegó demasiado tarde porque la niñita había puesto la bolsa que traía junto a la cara de esa persona que estaba acostada, dormida en el pasto. Y la hermanita se regresó pasos hacia atrás, se volteó y corrió. Cuando ve venía su hermanita a llegar y se la lleva. Y yo estaba cerca de la mamá y le dice: ¿qué está pasando? Pues esta está ahí squeezing allá con la persona y tenía miedo que despertara. Y dejó el sándwich allá. Ya, deja, siéntate y coman, ¿no? Y ya las niñas hicieron lo que tenían que hacer. Entonces yo me quedé viendo a esa persona dormida con la esperanza de que se despertara y viera lo que tenía a su lado para ver qué hacía. Yo pienso que cualquier persona despierta ve eso ahí, no le hace caso, o quizás lo toma y lo tira a la basura. Pero lo impactante fue que este hombre se despertó, se sentó, estuvo sentado ahí un buen rato y yo seguía viéndolo para ver qué hacía. Mis nietos estaban jugando en el parque, yo estaba cuidando a mis nietos, pero a la vez estaba cuidando esa bolsa. Después de un rato, el hombre, pienso que encontró la bolsa, porque no vi cuando la tomó por cuidar a mis nietos. Pero la siguiente vez que yo volteé a ver al hombre, ¿qué crees que estaba haciendo? Comiéndose rápidamente ese sándwich. Eso significa que tenía hambre. Para mí fue un mensaje grande, porque yo vi cómo el Espíritu Santo le habló a esta niña sin que ella lo supiera, porque es una niña, quizás ni siquiera sea cristiana, no lo sé. Pero fue movida por el poder del Espíritu Santo para llevarle un bocado a alguien que tenía hambre en ese momento, porque Dios tenía misericordia de esa persona que estaba ahí tirada. Ahora, ¿a cuántos de nosotros nos quiere usar de esa manera Dios por medio de su Espíritu Santo? Pero no lo hace Dios a veces. ¿Sabes por qué? Porque estamos tan ocupados que no nos detenemos a oír la voz del Espíritu de Dios. Estamos tan ocupados que no nos detenemos a adorarle para hablar con Él. A veces, amado hermano, por ejemplo, en la alabanza, no solo es cantar, también tenemos que darnos un tiempo para adorar a Dios, tal vez sin palabras, simplemente adorarle, disfrutar su presencia, para que Él nos pueda hablar, nos pueda mostrar qué es lo que quiere con nosotros. Cuando tú cierras tus ojos sin decir nada, solamente deleitándote en su presencia,
Es cuando realmente Dios toma ese momento para ponerte ideas en tu mente, para ponerte un sentir en tu corazón, para poder hablarte y guiarte. ¿Cuántos necesitan dirección de Dios en estos momentos? ¿Cuántos necesitan la guianza divina del Señor? ¿Cuántos necesitan una respuesta de Él? Y la única manera de poder encontrarla es cuando tú te deleitas en su presencia. Deja de hablar tanto. Él no quiere que hables tanto en su presencia. Él quiere que le adores. Él quiere que le expongas tu necesidad, es cierto, pero no quiere que estés hablando y hablando y hablando ahí durante una hora. No, eso no es lo que Él quiere. Dice, no uses vanas palabrerías cuando estés conmigo. No tiene caso. Simplemente expon tu necesidad, deleítate en su presencia, deja que Él te hable, deja que te muestre. Sabes, es muy importante entender que en el pueblo de Israel se tiene la costumbre de orar 3 veces al día. No solo Daniel oraba 3 veces al día, porque muchos tocan a Daniel y dicen, es que Daniel oraba 3 veces al día. No, eran todos los judíos oran 3 veces al día, 3 veces al día. ¿Sí? Y no estamos hablando de las 3 comidas. Ellos oran 3 veces al día realmente. Y ellos recitan lo que tienen que recitar, pero han aprendido a también pasar tiempo delante de la presencia del Señor. Le llaman meditar. Y yo no quiero usar esa palabra porque a veces usamos esa palabra como un sinónimo de yoga, ¿no? O un sinónimo de budismo, estar meditando. Pero medita en su palabra, medita en su presencia, deleítate en Él y verás cómo Él pone algo en tu corazón y sabrás que es Dios hablándote. Así es que este hombre se dio la vuelta, le dijo que se detuviera y que le diera la leche. Él tenía vergüenza de bajarse y decir, hey, Dios me dijo que les diera la leche. ¿Cuántos podrían hacer eso? Van a abrir la puerta de, what, really? ¿Y de qué se trata? Así es que estuvo luchando él por unos minutos, porque hay lucha en tu corazón, si lo hago, no lo hago, ¿no? Esa vez que se subió esa persona a ese transporte, yo estaba luchando en mi corazón si darle el folleto o no. Terminó el viaje y ella se bajó, pero jamás le di el folleto. Me daba mucha pena, no estaba seguro que era Dios, pensé que era yo, 1000 cosas, pero la persona se bajó sin folleto. Yo te he contado esta historia y te he dicho que me sentía muy triste por no haberle dado ese folleto, porque quizás el Espíritu Santo quería ganarla para el Señor, pero yo no lo hice, se fue. ¿Pero qué crees? Que otro día que tomé ese transporte, ella también se subió. Casualidad, en una metrópoli de millones de personas, porque yo vivía en la Ciudad de México, podemos verlo de cualquier forma, pero esa persona se volvió a subir. Y tuve una segunda oportunidad de darle el folleto. ¿Y qué crees que pasó? No le di nada. Otra vez terminó el viaje y no se lo di. Mi corazón estaba por estallar, tenía pánico por darle el folleto. Yo no sé qué pasaba conmigo. Yo sabía que era de Dios porque no era algo que yo quería hacer. Y me sentí muy triste porque no lo hice por segunda vez. Y dije, me siento mal porque quizás el Eterno la quería ganar para Él. Y yo, por no saber distinguir la voz de Dios, perdí otra vez la oportunidad. Bendito sea Hashem, que pasó la tercera vez y ella se subió al transporte donde yo iba. La tercera vez, pastor, imagínense. Tercera vez. La tercera es la vencida, decimos. Me armé de valor, respiré y dije, no se puede bajar sin que yo le dé este folleto. Así es que la saludé y le di ese folleto. Y se lo di en el momento que ella se iba a bajar. Lo tomó, dijo gracias y se fue. Pocos días después yo me vine a Texas, me fui para Texas y no supe más nada. Después escuché que empezó a ir al lugar de la dirección que estaba allí y hoy es la esposa de un pastor. Un folleto, Juan, un folleto. Marcó la diferencia. Porque hoy esa mujer es de bendición para mucha gente allá con su esposo.
Glorifica al Señor. Eso merece un aplauso para el Rey. ¿Cuántas veces tú has recibido el mensaje? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que tú compartas ese tratado, ese folleto? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que toques una puerta o que hagas esto? Pero ¿cuántas veces no lo has hecho? Edgar, ¿cuántas veces has desobedecido la voz de Dios? Esa voz que ha puesto en tu corazón y en tu mente y tú no has querido hacerlo. Este hombre tenía miedo de hacer el ridículo y estaba luchando en su automóvil. ¿Cómo voy a tocar esa puerta y decirles que Dios me ha mandado para darles leche? ¿Cómo voy a hacer eso? Pero él no quería desobedecer la voz de Dios. Así es que estuvo luchando por unos minutos, pero después de todo se bajó del auto y dijo: tocaré, pero si no me abren rápido, salgo corriendo de ahí. ¿Verdad? O sea, como diciendo, yo voy a tocar, pero si no me abren rápido quiere decir que no es de Dios y así me escapo. Se dio valor él mismo, diciéndose así que iba a salir corriendo, porque él tenía la esperanza que nadie abriera esa puerta. Temblando, tocó la puerta y un hombre con jeans y camiseta abrió diciendo desde adentro: ¿quién es? Pero antes de que el joven pudiera salir corriendo, abrió la puerta y lo vio fijamente y con la voz fuerte le dijo: ¿qué quieres? El momento que el joven oyó quién es, pensaba salir corriendo. Se asustó. Dijo: esto es un error. Pero ya le habían abierto la puerta. Y le dice: ¿quién eres? Imagínate, yo me quedaría petrificado ahí. No estaba feliz de ver a un desconocido en su puerta a esas horas de la noche. ¿Quién lo estaría? El joven de los nervios no sabía qué decir. Así que solo le dio la leche y le dijo: compré esto para ustedes. El hombre corrió hacia su esposa con lágrimas en los ojos, pues él sabía que acababa de orar pidiéndole a Dios leche para su hijo, pues no tenían dinero para comprarla. El joven caminó con lágrimas en los ojos hacia su carro. Al alejarse oía el llanto del bebé y dándole gracias a Dios, diciéndole que ahora entendía que siempre le había hablado, pero no había sabido obedecer su voz. No sé a cuántos les ha pasado algo parecido. A mí sí. A mí sí me ha pasado. El momento que el joven no sabía qué decir, solo les dio la leche y les dijo: yo compré esto para ustedes, y no lo conocían. El hombre se conmovió, corrió y dijo a su esposa: estábamos orando por leche y mira lo que Dios trajo. A mí me ha pasado, he sido usado por el Espíritu Santo para hacer algo parecido, pero también me ha pasado a mí. Hubo un momento en que nos habían robado. Estratégicamente nos robaron $825 hace 20 años, 19 años, cuando $800, pastor, eran una buena cantidad de dinero todavía. Triste porque yo tenía que pagar ese dinero. Yo clamaba a Dios y le decía: Señor, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a pagar ese dinero que debo? Y un día llegó una pareja a nuestra casa, tocó la puerta, no los conocíamos. Hoy sé que es un pastor Roy, y tocó la puerta y dijo: ¿tú eres el pastor Freddy Martínez? Le dije: sí. Dijo así: Dios puso en nuestro corazón darte esto. Y lo tomé y me dijo: ¿puedo orar? Y yo estaba impactado en la puerta, era un sobre cerrado, y le dije: sí. Oró y
Y dijo, hasta pronto, y se fue. Yo me quedé con la boca abierta, no sabía qué es lo que estaba pasando. Tomé el sobre, lo abrí y dentro había un cheque. ¿Cuánto crees que era? $825. Yo fui corriendo con mi esposa a la cocina y me dice, ¿quién era? Le dije, un pastor, y trajo este cheque. Cuando le enseñé el cheque, ella cayó de rodillas llorando delante de Dios, porque era exactamente la cantidad por la cual estábamos orando al Señor. ¿Casualidad? ¿Sabes que nos ha pasado esto en numerosas ocasiones? ¿Sabes cuántas veces en el tiempo que teníamos tanta escasez, donde no podíamos ni siquiera comprar un kilo de bananas, de plátanos, mi esposa decía, tengo tantas ganas de morder un plátano, y a las 2 horas llegaba alguien con plátanos? ¿Sabes cuántas veces nos pasó eso? Muchas, demasiadas. Siempre Dios atiende la necesidad de sus hijos. Nunca te va a dejar desamparado, jamás te va a abandonar. Él sabe de qué tienes necesidad. Él siempre va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo único que tienes que hacer es obedecerle. Hay muchas razones por las cuales Él no contesta tu oración. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos. Confianza en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No ores fuera de su voluntad, Él no va a contestar. La única manera que Él puede contestar tu petición es cuando ores conforme a su voluntad. Aún nuestro Señor dijo que se haga tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Y entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Simplemente pedimos y tenemos que estar seguros de que tenemos aquello que ya pedimos, porque Él siempre va a escuchar nuestro clamor. En Éxodo 3:7 dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor, y a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. He escuchado su clamor. Dios escucha tu clamor. Él tiene oídos, Él tiene compasión de nosotros. Fíjate bien, no tiene lástima de nosotros, Él tiene compasión de nosotros. Mateo 9:36 dice que al ver las multitudes tuvo que compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver tu necesidad, Dios se compadece. Él está lleno de amor y quiere bendecirnos. Y si Dios tiene compasión de nosotros, ¿por qué pedimos si no recibimos? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estorbamos sus oraciones. En el libro de Jacobo, que ustedes saben que le cambiaron el nombre, Roma le cambió el nombre al santo patrono de España, Santiago, que realmente lo escribió Jacobo, capítulo 4, verso 3. Dicen, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Pedimos lo que no es voluntad de Dios. ¿Por qué buscan primero las cosas materiales? Dice el Señor, busquen primero ¿qué? El reino de Dios. Busquen su justicia, y entonces todas las cosas les serán ¿qué? Todo. Solo busca el reino de Dios, todo va a ser añadido. No busques primero las cosas, busca primero el reino de Dios. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y cómo voy a buscar el reino de Dios si no tengo ni para comer? Así es. Tenemos que vivir una vida sobrenatural, no una vida natural. Y cuando busquemos el reino de Dios, Él pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria.
Solo busquemos servirle, busquemos su reino, busquemos hacer su voluntad. Él nos dará todo lo que necesitamos. Por último, quiero decirte un obstáculo poderoso para que tu oración no pase de este techo. Uno de los obstáculos más grandes por los cuales Dios no puede contestar muchas de las oraciones es porque no tratamos bien a nuestra familia, no tratamos bien a nuestra pareja. Yo ya les he dicho en numerosas ocasiones cómo los varones tienen que tratar a sus esposas. Y cuando tú tratas mal a tu pareja, a tu esposa, tú tratas mal a Dios. Él fue quien te la dio. Y a veces no nos damos cuenta. En numerosas ocasiones hemos hablado con las mujeres y les hemos dicho: no puedes tratar así a tu pareja. No puedes tratar así a tu pareja, porque al tratar mal a ti, así al varón de Dios, al sacerdote del hogar, estás tratando mal al Señor. Y tu oración no puede ser escuchada. Es que me hizo enojar este condenado. Eso no es ninguna excusa para tratar mal al sacerdote del Señor. Te estás maldiciendo, te estás condenando. Y estás poniendo una barrera, estás poniendo un obstáculo poderoso para que tu oración no sea escuchada. En la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 7, dice así: ustedes maridos igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. De modo que este versículo te enseña que tratar mal a tu pareja estorba. Di conmigo: estorba. Estorba tus oraciones. Tus oraciones jamás serán escuchadas si tú tratas mal a tu pareja. Ahora ya tienes aquí la respuesta de por qué las oraciones no son escuchadas. Uno, hablamos mucho. No dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Dos, tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo cuando está poniendo un sentir en nuestro corazón y obedecerle, porque si no le obedecemos estamos contristando al Espíritu de Dios. Y número 3, si tratamos mal a nuestra pareja, nuestras oraciones serán estorbadas. Practiquen hacer la voluntad de Dios en cuanto tengas un sentir. No importa si te dio vergüenza, no importa si tiene que ser algo descabellado, no va a ser más descabellado y más grande que lo que hizo Abraham cuando fue y cortó su prepucio a una edad adulta, cuando Dios se lo ordenó. Creo que eso es lo más grande que puede pasar. Pero si Dios te ordena que repartas un folleto, que le des comida a alguien, que incluso una vez estaba yo predicando, tenía una de mis corbatas favoritas y me dice el Señor: regálale la corbata a esa persona que está enfrente. Eso fue un sentir que tuve, un impulso tremendo, y yo sabía que era de Dios, porque yo no quería regalar mi corbata favorita. Por eso ya no uso corbata. Juan una vez hasta mi saco, era uno de mis sacos favoritos, y me pone el Señor: regálalo. Otra ocasión estábamos incluso aquí, yo traía $50 para irme a comer después del servicio, porque a mí me gusta irme a comer después del servicio. Pero como yo sabía que nadie me invitaba, pues tenía guardados mis $50 allí.
para irme a comer con mi familia cuando antes podías comer con $50, ¿verdad? Y tenía ahí mis $50 bien guardaditos, calientitos en mi pantalón, porque me iba a ir a comer terminado el servicio. Cuando el Señor me muestra una persona que estaba sentada donde está mi amigo en esos momentos, y pone en mi corazón regalarle los $50. Y rápidamente dije: eres tú, Señor. Ya quería reprender yo al diablo, pensando que era el enemigo, queriéndome quitar mis $50. Y yo no quería. Y dejé que pasara todo el servicio y no quería. Pero al fin del servicio, el Señor puso un impulso fortísimo en mi corazón, casi empujándome para que yo diera ese dinero. No sabía cómo hacerlo, pero sabía que el Espíritu Santo no quería que yo dejara de predicar sin darle ese dinero a ese hermano. Pero no sabía, estaba como el de la leche: ¿cómo voy a sacar mis $50 en medio de una predicación y dárselas? Así es que se me ocurrió poner un ejemplo del dar. Creo que fue un ejemplo de la fe. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese momento. Era un ejemplo de la fe. Y yo dije: tienes que tener fe y amor. No recuerdo ya, pero dije: el amor se demuestra dando. El amor se demuestra, y la fe, ¿verdad?, accionando. Algo parecido. Pero en esos momentos saqué los $50, caminé hacia él y le dije: te amo en el amor del Señor, y le di $50. En esos momentos el hermano soltó un llanto tremendo junto con la hermana. Al final vinieron hacia mí diciendo que no tenían nada de dinero, completamente nada de dinero, que estaban preocupados incluso porque no tenían nada en su casa, y con eso fueron a comprar comida. Yo me conmoví también, obviamente, al final, porque entendí que fue Dios quien me puso a dar ese dinero. Ya cuando se fueron todos, le dije al Señor: ¿y ahora? ¿Cómo le hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Yo recuerdo que subí a mi automóvil y pues dije: ni modo, a prepararnos sandwichitos en la casa, ¿verdad? Encendí mi automóvil y me di la vuelta hacia el parking lot, y me detiene alguien. Me dice: ¿ya se va, pastor? Dije: me va a invitar a comer. Revelación de Dios, aleluya. Le dije: sí, ya me voy. Muy bien, pastor, que le vaya bien. Y me da un sobre. Y le dije: gracias. Pero ya saben, hombre de poca fe, tomé el sobre, lo puse ahí y me fui. Llegué a la casa, nos preparamos los sandwichitos y todo, y dije: voy a abrir el sobre. Eran $300. ¿Cómo no lo abrí antes de comerme estos sándwiches?, dije yo. Hubiera escuchado la voz de Dios diciéndome: hijo, te estoy dando no el doble, el triple, el cuádruple de lo que tú diste para que te fueras a comer. Pero no lo hice. Aleluya. Dice la palabra que es mejor dar que recibir. Tus oraciones son olor fragante para Dios. Él las puede oler, dice la palabra de Dios. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. El incienso sube como olor fragante ante la cara, el rostro de nuestro Señor. A Él le agrada que tú hagas estas cosas. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Si tú en algún momento le fallaste a Dios, porque Él puso una orden en tu corazón, pero tú no la supiste distinguir, yo te pido que hoy le digas: Señor, ayúdame a entender la voz de tu Espíritu Santo. Ayúdame a entender cuando tú me estás hablando, y dame valor para hacer aquello que tú me estás ordenando hacer.
No quiero desobedecer tu voz, jamás. Sé que quieres bendecirme. Sé que en muchas ocasiones no he sido obediente, pero sé que tienes paciencia para conmigo porque mi corazón está dispuesto. Díselo. Él te está escuchando en estos momentos. Dile: háblame, Señor. Sígueme hablando. Sígueme dejando ser un canal de bendición para los que están a mi alrededor. Yo quiero escuchar tu voz y hacer aquello que tú me has mandado a hacer. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios y no solo la escuchas, sino haces aquello, el Señor te va a seguir usando, te va a seguir hablando. Pero si tú no lo obedeces, obviamente Él va a buscar a alguien más, va a buscar un recipiente más.